primera mesa como moderador. Me gustaría dejar patente que hacemos extensivo este reconocimiento que aquí hemos hecho en presencia de la doctora Broda al doctor Félix Báez Jorge, que se le hará llegar hasta su domicilio, también reconociendo su trayectoria y el apoyo incondicional y el papel protagónico que tuvo en la formación de varios de los que somos ahora miembros de este observatorio. Pues a él, en ausencia, también nuestro más sincero reconocimiento. Y adelante, maestro Alejandro. Pues muy buenos días. Es siempre un placer poder visitar este lugar, este museo, sus instalaciones y todo lo que significa. Y desde luego es un gran honor recibir a nuestros ponentes, especialmente a la doctora Johanna Broda. Ella nació en Viena, Austria, es doctora en etnología por la Universidad de Viena y tiene estudios en la London School of Economics y en la Universidad Complutense de Madrid. Desde 1973 vive en México y desde entonces hasta el 79 fue investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Desde 1980 es investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, profesora de posgrado en la UNAM y en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores nivel 3 y al PRIDE nivel D de la UNAM. En 2008 obtuvo el premio Universidad Nacional en Investigación en Ciencias Sociales. Ha sido profesor visitante en la Sorbona de París, en la Universidad de Viena, en la de Madrid y otras universidades nacionales y extranjeras. Ha sido organizadora de simposios y ha participado en numerosos eventos nacionales e internacionales. Es especialista sobre sociedades indígenas en la historia de México, ritual, calendario mexica, cosmovisión, observación de la naturaleza e historia de la ciencia en Mesoamérica, entre otros tantos temas sobre meteorología prehispánica. Combina el estudio de las fuentes escritas con un enfoque interdisciplinario y con datos etnográficos de los pueblos indígenas en la actualidad. Estudia los procesos de larga duración en la historia de México, religiosidad popular y la reelaboración simbólica de creencias y prácticas rituales. Es autora de muchos artículos especializados, también muchos capítulos sobre estos temas, solo por mencionar algunos. Arqueoastronomía y etnoastronomía, que son libros en Mesoamérica, 1991, Graniceros, Cosmovisión y Meteorología Indígenas en Mesoamérica, en el 97 y 2003, Cosmovisión, Ritual e Identidad de los Pueblos Indígenas de México, 2001, La Montaña en el Paisaje Ritual, 2001, 2007, 2009, Historia y Vida Ceremonial en las Comunidades Mesoamericanas, los Ritos Agrícolas, 2004, Cosmovisión Mesoamericana y Ritualidad Agrícola, 2009, Religiosidad Popular y Cosmovisiones Indígenas en la Historia de México, también 2009, Convocar a los dioses, ofrendas mesoamericanas, estudios antropológicos, históricos y comparativos, 2009. Pues nuevamente es un placer para mí y un honor poder recibir y acompañar en esta mesa a la doctora Johanna Broda. Un fuerte aplauso para ella. Bueno, antes que nada agradezco muchísimo la invitación para participar en este evento del Observatorio Intercontinental de la Religiosidad Popular, a las autoridades de la Universidad Intercontinental aquí presentes. Agradezco muchísimo ese reconocimiento que me han entregado, y a mis colegas y exalumnos, el doctor Ramiro Gómez y la doctora Alicia Juárez,
por organizar esta pequeña reunión del día de hoy. Y también al maestro Arturo Gómez, también colega muy estimado y exalumno, que es el anfitrión en esta casa. Disculpen que vengo un poco acelerada porque no estoy acostumbrado de andar en tanto tráfico y entonces y además en 2 días me voy de viaje a Europa, entonces ando un poco apresurado y yo pensé que iba a tener mi computadora aquí para manejarlo yo porque tengo 100 imágenes, porque para mí son muy importantes las imágenes. Y entonces ahorita yo no lo pude instalar, entonces no sé, Alicia, te dije que es conferencia 2, marzo 2017, es que tengo varias versiones, es un poco penoso. Mientras arreglan esto y entrarían el título de la conferencia y las primeras 2 imágenes. Yo voy a hablar, anunciamos sobre la fiesta de la Santa Cruz y su transformación en el mundo indígena americano. La fiesta Nahua de la Santa Cruz pertenece a las fiestas del ciclo agrícola del principal cultivo mesoamericano, el maíz. Por su fecha cae en el apogeo de la estación seca cuando se preparan las tierras para la siembra y los campesinos esperan con ansiedad las primeras lluvias. Este vínculo ancestral con los ciclos estacionales y agrícolas es fundamental para entender el importante papel que esta fiesta ha jugado en la vida ceremonial de innumerables pueblos indígenas mesoamericanos. En esta conferencia partimos de un estudio etnográfico de los ritos agrícolas que encuentran su culminación en esta fiesta y desarrollamos un análisis en términos de la herencia española del culto de la Santa Cruz y la reelaboración simbólica que experimentó este culto a partir de la introducción en la Nueva España en el siglo XVI. Además, presentaremos datos etnográficos comparativos con los Andes del Sur, el departamento del Cusco, donde esta fiesta también fue introducida por la Iglesia Católica y experimentó igualmente una reelaboración simbólica interesante. Además, en este estudio pretendo desarrollar un ejercicio metodológico acerca de cómo en el estudio de las festividades de las comunidades indígenas de México deberíamos o podemos combinar la investigación etnográfica con la indagación acerca del proceso histórico de la introducción de elementos del culto católico español y su fusión y reelaboración simbólica en el mundo indígena americano. Primero me voy a referir a la herencia española. Resulta importante para el presente análisis conocer los antecedentes de la fiesta en Europa, particularmente en España. La cruz ha sido el símbolo principal del cristianismo desde sus orígenes. En el Concilio de Nicea se declaró la esperanza en la resurrección como consecuencia de la muerte de Jesús, convirtiéndose la resurrección y la cruz en ejes centrales del cristianismo. La devoción de la cruz fue resultado de la labor de los franciscanos en España, donde los tiempos bajo medievales rituales, desde los tiempos bajo medievales rituales de Vía Crucis, hermandades de la Vera Cruz. Además, también se usó como poder antidiabólico concedido a este signo.
Esta fiesta litúrgica católica se ha celebrado en España desde al menos el siglo VII. Por otra parte, durante la Edad Media, la cruz se convirtió en el símbolo de conquista sobre las culturas paganas, adquiriendo particular relevancia en España durante las guerras de reconquista. En la batalla de las Navas de Tolosa en Jaén, que tuvo lugar el 16 de julio de 1212, los españoles atribuyeron su victoria sobre los moros a un milagro obrado por la Santa Cruz. Relata una crónica posterior que, cito, por cualquier parte que pasaba la Santa Cruz dejaba muertos a montones los infieles. El triunfo de la Santa Cruz, como se llama este día, comenzó a celebrarse en Jaén y en las demás iglesias de España después de la batalla de las Navas. El triunfo de la Santa Cruz corresponde al 16 de julio, como hemos visto. Sin embargo, al parecer es muy interesante, este día no adquiere importancia, o que yo sepa, no adquiere importancia en México. Las otras dos fechas de la celebración de la Santa Cruz son el 3 de mayo, la invención de la cruz, y el 14 de septiembre, la exaltación de la cruz. El 3 de mayo, la Iglesia conmemora litúrgicamente el hallazgo milagroso de la cruz en que estuvo clavado Cristo. Según la tradición, este hecho fue protagonizado por Santa Elena, madre del emperador Constantino, quien buscó y encontró a la Santa Cruz en Jerusalén el 3 de mayo del año 326. Es de notar que las cofradías penitenciales más antiguas son las de la Veracruz, que aparecen estrechamente ligadas a los franciscanos y alcanzan una gran difusión en la primera mitad del siglo XVI. Una de las principales funciones era la celebración de las fiestas de la Invención y la exaltación de la Santa Cruz, el 3 de mayo y el 14 de septiembre respectivamente. Extremadura y Andalucía fueron las regiones de procedencia de la mayoría de los conquistadores, frailes y colonizadores que arribaron a América en los siglos XVI y XVII. En estas regiones de España se sigue conmemorando hasta hoy en día la milagrosa invención de la Santa Cruz, el 3 de mayo con procesiones y representaciones dramáticas. Particularmente en Andalucía, en sus diferentes provincias, se acostumbran a hacer procesiones con las cruces por los pueblos, los campos y el río. En Feria Extremadura se hace el día 3 una procesión en la que participan todas las cruces del pueblo. Las preside la llamada Cruz de la Iglesia, llevada por miembros de la Hermandad de la Santa Cruz. Según un testimonio, la comitiva religiosa recorre las blanqueadas calles del pueblo, adornadas con macetas y flores. En Andalucía también se visten las cruces con adornos de tejidos, flores, macetas, objetos que brillan, cintas bordadas, alhajas, cuadros de santos, mientras que el suelo se cubre de tomillo, romero y otras hierbas del monte. En algunos lugares se fabrican unas andas para las cruces que se adornan con arcos de hojas verdes y flores naturales. Estas fotos de España no son mías, eso los he tomado para ilustrar el argumento. Lo que viene después
Yo tengo que, se me olvidó decir al principio, en ese ejercicio metodológico que yo trato de hacer, de combinar la antropología y la historia, para mí el testimonio visual es muy importante. Eso podríamos decir que es un enfoque interdisciplinario, también es antropológico. Sin embargo, los historiadores muchas veces no usan tantas fotos. Entonces, para mí, yo trato de combinar. Yo tengo varias publicaciones sobre la Santa Cruz, lo he estudiado desde hace años. Pero quiero combinarlo con el testimonio visual, entonces se vuelve un poco largo. Entonces, y son secuencias de imágenes. Entonces, estas imágenes no eran mías. Las otras imágenes donde no aparece de quién son mías, y algunas he usado de mi colega Catherine Gut, del testimonio de Guerrero. Ahora vamos a hablar de otro aspecto de la Santa Cruz en España. Según la tradición de Andalucía, Extremadura, el mes de mayo tenía y tiene hasta la actualidad una incidencia especial en el ritmo de la producción agrícola para el labrador. Todavía se sigue repitiendo el dicho, te estoy esperando como agua de mayo en España. La lluvia es necesaria para el crecimiento de los cereales que se cosecharán en julio y en agosto. Durante el siglo XVI, el día de San Marcos, abril 25, constituía además el principio del año para los pastores. Eso también es un aspecto interesante. Era una fecha cuando ya se había terminado la siembra y se anunciaba el mes de mayo. En cierta manera se puede decir que el año litúrgico vinculado con la fertilidad agrícola empezaba con la Candelaria el 2 de febrero, se prolongaba por el Carnaval, la Cuaresma, la Semana Santa y la Santa Cruz, y finalizaba con la fiesta movible, dependiendo de la Semana Santa, del Corpus Christi, la gran celebración del Estado colonial. Mencionaremos el Corpus nuevamente al final de esta exposición. Por otra parte, en Extremadura, en la noche del 2 de mayo se encienden hogueras en lugares estratégicos y en las calles. Al día siguiente la gente sube en romería hasta el Monte de la Cruz. En otras regiones de España se organizan hasta el día de hoy procesiones nocturnas con hachones y se prenden hogueras ilumbradas. En este caso se trata de remanentes de antiguos cultos de la fertilidad que en pasado remoto estuvieron distribuidos en toda Europa. Esto es otro aspecto de esta fecha, o más bien vinculado en Europa al 1 de mayo. Se refiere a la celebración de la exaltación del verdor y el retoñar de la naturaleza, de las flores, de la primavera y del amor durante el mes de mayo. Se trata de una fiesta de orígenes paganos que se celebraba en todas partes de Europa, así también en España. A nivel popular, el contenido de esos ritos giraba alrededor del árbol como símbolo de la resurrección de la naturaleza. Y estos árboles que después son sustituidos por el cristianismo, por la cruz, se convierten en cruz verde o cruces verdes. Así vemos que la cruz cristiana desplazó históricamente a la antigua tradición del árbol mayo europeo. De esta manera se puede afirmar que el día de la Santa Cruz, la celebración de los antiguos cultos de la vegetación, fueron sustituidos por el culto a la cruz como símbolo de la fe cristiana y también de conquista. Si bien se produjo en la Nueva España un sincretismo entre la fiesta europea y los ritos indígenas, y resulta que ambos estaban íntimamente relacionados con el culto agrícola,
y las estaciones, hay que tener mucho cuidado con suponer una asimilación automática de estos ritos europeos en México. Y sobre todo, no necesariamente adquieren el mismo significado, más bien adquieren otro significado. Si en Europa mayo es el mes del retoñar de los árboles y las flores después de los rigores del invierno, en México, como sabemos, el clima es totalmente diferente. Hoy en día ya no se puede decir nada porque ya el clima está todo revuelto. En México, como yo siempre insisto, no hay 4 estaciones como en Europa, sino 2, la estación de lluvias y de secas. Chopin, el tiempo verde, el náhuatl, y Tonalco, el calor del sol, como lo llamaban los mexicas, y se sigue usando el término hasta hoy día. Numerosos investigadores, empezando por Edward Sela a principios del siglo XX, han cometido el error de transferir esta concepción de las 4 estaciones europeas a México. Entonces, en México, como sabemos, o como debería ser, los meses marzo, abril y mayo son los más calurosos del año. Entonces, si bien hay una correspondencia en un simbolismo de fertilidad y de la vegetación, en este simbolismo de la cruz, sin embargo, en México, en combinación con el ciclo estacional, se adquiere en otro simbolismo muy diferente. Y en este sentido hay una interesante cita en una relación geográfica sobre Iguala, Guerrero, en el siglo XVI, que dice el cronista: llueve en estas provincias al contrario de España, que comienza el agua por mayo y acaba por septiembre, que es providencia divina, que se pudiera habitar como tórrida zona, y que las aguas de humedad mitigan el excesísimo calor. Yo en mis estudios he trabajado mucho sobre el ciclo agrícola mesoamericano y las relevantes fiestas de ese ciclo a partir del calendario mexica que tenemos ampliamente documentado, y he tratado de relacionar estas fechas con los santos, los días de los santos, con las fiestas católicas hoy en día, y podemos percibir ciclos que de hecho pues la Santa Cruz es la fiesta de la siembra en México y de la petición de lluvias. Y tenemos 4 fechas muy importantes en el calendario, que esto ya en parte ya lo menciona Sahagún, que es el 2 de febrero, la Candelaria, la Santa Cruz, en agosto, el 15 de agosto, la Asunción, la Virgen de la Asunción, y finalmente el Día de Muertos. Esta es una división del calendario que también era importante en el calendario prehispánico, y por eso yo he insistido mucho que estas fechas, por eso las fechas católicas de estas festividades se vuelven tan importantes, porque corresponden al ciclo agrícola en México. Bueno, ahora vamos a hablar de la fiesta de la Santa Cruz entre los nahuas de Guerrero. Yo he realizado desde hace varios años, bastantes años, una serie de estudios monográficos acerca del análisis comparativos de la fiesta de la Santa Cruz en comunidades nahuas del centro y noreste del estado de Guerrero. Los ritos que se celebran hoy en día en Amealtepec, Huapan, San Juan, Tetelcingo, Citlala, Acatlán y Ozotepan muestran una serie de características muy interesantes.
A pesar de que las ceremonias varían considerablemente de un pueblo a otro, la región comparte numerosos rasgos comunes. Y a continuación vamos a señalar algunas de esas características fundamentales que nos interesan desde la perspectiva del presente estudio. Primero me documento con amates. La calidad de los amates también se va cambiando a lo largo de los años. Estos amates ya son de hace 30 años. Y en toda esa investigación, originalmente yo le debo mucho a la doctora Catherine Good, mi colega, con quien hemos colaborado en la ENA desde hace años, y ella realmente es la especialista de la región, y a través de ella pude conseguir estos amates. Ahora no puedo entrar en detalle porque fíjense en los símbolos de la agrícolas, ¿no? El altar de la Santa Cruz y la Santa Cruz, en este caso de Ameltepec, Guerrero, que vamos a hablar ahorita con algunos documentos. Hay muchos elementos. Estos amates realmente son documentos etnográficos únicos y fíjense, bueno, tenemos la iglesia, tenemos el altar de la Santa Cruz con sus ofrendas, y muy importante, tenemos los cerros y las nubes, o sea, la petición de la lluvia en los cerros va a producir la lluvia multicolor de los diferentes tipos de nubes. Este ejemplo, esto es cuando indico que es de Catherine Good, es nuestra foto más espectacular de un altar de la Santa Cruz. Y ahora vamos a ver otros. Otro elemento es que no es una sola cruz, son muchas. En todas las regiones indígenas encontramos no una cruz ni 3 cruces, sino son muchas cruces. Y esto se vincula con esa reinterpretación que se hace. Entonces, es el ejemplo que estoy dando, la petición de lluvia. Cuando yo me di cuenta, de hecho ahí inicié todas mis interpretaciones sobre el culto de los cerros en Mesoamérica, que la gente sube en la noche al cerro cercano del pueblo, y donde hay un rústico altar con 4 cruces, y pasan toda la noche con el cantor cantando, y las pastoras, son muy importantes las niñas, con su matrona que los guía, pasan toda la noche cantando frente a este altar. En este altar hay ofrendas, hay miles de elementos que podríamos documentar con mucho más detalle. En la mañana, pues termina esta parte ritual. La gente, bueno, todavía atiende el altar, que podríamos hablar de los arcos, de las flores, del tipo de ofrendas. Y la gente que ha pasado toda la noche allí arriba en el cerro intercambia comida, que es todavía una parte del ritual. La comida comunitaria en todos estos